cómo piensa una mente rica y una mente pobre. Para una transformación primero es necesario cambiar el tipo de mentalidad que tenemos. Por tanto, hoy descubrirá qué tipo de mentalidad tiene usted. La primera diferencia de una mente pobre y una mente rica. 1. La mentalidad de mediocridad, la mentalidad de excelencia. La mediocridad es un nivel promedio de una persona. Has escuchado a muchas personas decir, por lo menos lo intenté. Además, piensan que la vida no les otorga oportunidades, por eso se quedaron en el promedio. Más vale poco que nada. Estos son los pensamientos que tiene una mente mediocre. Y aquí un poco de las muchas frases que podemos mencionar. Por ejemplo, si tan solo tuviera dinero sería feliz. ¿Para qué trabajar tan duro si al final me voy a morir? Lo que sucede es que yo nunca he sido bueno para eso. Mi problema es que soy tímido. ¿Te suena familiar alguno de estas frases? Una mente con excelencia. La excelencia es una virtud muy buena. Por ello, la gente con excelencia está comprometida, su actitud, su pensamiento en hacerlo mejor. Hace su mejor trabajo sin importar que alguien está mirando. A continuación, les revelo oro en polvo. 1. Hacer más de lo que te piden. Si la reunión es a las 3 p.m., tú llegas 10 minutos antes. Si trabajas en una empresa, eres el mejor empleado. Hacer una milla extra es el secreto de una mente con excelencia. 2. Dar lo mejor que tienes. ¿Qué puedes ofrecer a los demás? Si eres panadero, haces ricos panes. Si eres ingeniero, haces buena obra. Aportas valor a tu entorno, porque Dios nos creó para ser personas con excelencia. 3. Hacer lo correcto. La excelencia es hacer lo correcto. No le quitas el peso a la balanza falsa, sino le das un peso justo. Cuando ves la gallina de tu vecino, no le echas a la olla, sino la devuelves. He aquí una historia. Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey porque él amaba a Dios e hizo un pacto con Dios. Los babilonios adoraban a los ídolos, pero Daniel no comía de la sofisticada comida del rey, no se dejaba llevar por los demás que hacía. Él tomó la decisión de ser más excelente. Daniel 6:3 dice, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque en él había el espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces, ser una persona de excelencia trae muchos beneficios y bendiciones. 2. Los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos y los pobres trabajan mucho por el dinero. Si siempre has tenido el pensamiento que tienes que trabajar mucho para conseguir dinero, es una mentalidad de pobreza. Es importante trabajar mucho, pero esto por sí solo jamás te hará rico. Hay miles de millones de personas que se esclavizan matándose a trabajar el día entero e incluso a toda la noche. ¿La mayoría son ricas? No, casi todos están en ruina. Pero si usted se preguntará ¿por qué pasa esto? Siempre la gente pobre gasta mucho más de lo que gana. Vive en la satisfacción inmediata, inconstante, se adeudan. Por esta razón, trabaja solo para pagar las deudas. Hoy en día nos bombardea con muchos anuncios para consumir mucha cantidad de productos. Pero ¿cómo piensa una mente consumista? Veamos, siempre está pensando en renovar. Tiene un carro antiguo pero quiere otro del último modelo. Va al supermercado y compra las cosas por emoción y al final ni siquiera lo necesita. Pedir crédito y comprar cosas que no necesitamos es una mente de pobreza. Ahora, veamos cómo los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Los ricos piensan, cuanto más trabaja su dinero, menos trabajarás tú. Una persona con mentalidad de riqueza trabaja y ahorra para invertir. Además, si pide prestado al banco, lo hace únicamente para invertir y así crecer su negocio. Aquí les revelo un secreto y es ganar, conservar, invertir es la clave del éxito. Por esto la gente rica piensa en la libertad financiera, en la capacidad de vivir de la vida que quieras sin tener que trabajar. ¿Cómo se logra esa libertad? Creando ingresos pasivos. Vamos a mencionar dos tipos de ingresos pasivos. 1. El dinero que trabaja para ti. Por ejemplo, inviertes en bienes raíces, inmuebles, en criptomonedas, en bolsas. 2. El negocio que trabaja para ti. Por ejemplo, vivienda en alquiler, venta de libros por internet, venta de cursos por sitio web, fotografía de stock, también negocios tradicionales que funcionan sin tu presencia. La idea es que generes ingresos residuales. Sin ingresos pasivos jamás serás libre, pero nunca nos enseñó cómo obtener estos tipos de ingresos. En la escuela mucho menos. Por eso no hemos prestado mucha atención. La gente rica piensa en largo plazo. Equilibra su gasto en disfrute de hoy con invertir para la libertad de mañana. En cambio, la gente pobre piensa en corto plazo, en la satisfacción inmediata. Comprar cosas para obtener una satisfacción inmediata es más que un vano recompensa por la insatisfacción que posees. Te damos a conocer el secreto. La gente rica trabaja mucho, ahorra y después invierte su dinero de modo que ya no tiene que trabajar mucho más nunca. 3. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los detenga. El miedo es el mayor obstáculo no solo del éxito, sino también de la felicidad. Por tanto, ¿cuál es la diferencia de una mente pobre y una mente rica? Veamos, la gente rica tiene miedo, dudas, preocupaciones, así como la gente sin éxito. Pero ¿qué hace la diferencia? La gente rica no deja que estos sentimientos lo detenga. Opuesto a la gente sin éxito, se detiene por el miedo. Se necesita de coraje para actuar a pesar del miedo, porque muchas personas no logran grandes metas o proyectos porque están dispuestos a hacer solo lo que es fácil. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro e incluso difícil, entonces la vida será fácil. Si quieres pasar a un nivel nuevo de la vida, debes atravesar la barrera del miedo y la incomodidad, disponerte a hacer cosas de tal vez que no sean cómodas. Por ejemplo, renunciar a tu trabajo y emprender tu negocio, hablarle a esa persona que quieres conocer, aprender a tocar un instrumento. Te cuento un secreto millonario, es haz lo que nadie se atreve a hacer. La única forma que de verdad te estás creciendo es cuando te sientes incómodo. Pero las personas con mentalidad de pobreza siempre están cómodas en su condición actual, por eso no exploran más allá. Si desde hoy empiezas a accionar
funcionar a pesar del miedo, incomodidad, dificultad, pasarás a un nivel de vida más elevado. 4. La gente rica se compromete, la gente pobre desearía ser rico. La razón número 1 por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere es que no sabe lo que quiere. Sé que podría resultar difícil de creer, pero siempre obtienes lo que quieres conscientemente. Hay 3 niveles para obtener lo que quieres. Veamos. El primer nivel es quiero ser rico. Esto quiere decir que si me gano la lotería seré rico, o si me encuentro 1.000.000, si cae del cielo. El hecho de querer no sirve de nada. La riqueza no viene de tan solo desearlo. Hay millones de personas que quieren ser ricas, pero relativamente no lo son. El segundo nivel es elijo ser rico. Elegir constituye una energía mucho más fuerte y va a la par de ser responsable y de crear tu realidad. El tercer nivel, me comprometo a ser rico. Este es el camino del guerrero, no hay excusas que valga. El fracaso no es una opción. La mayoría de las personas jamás se comprometerían verdaderamente a ser ricas, en cambio la gente rica se compromete y lo logra. Esa es la gran diferencia. Pero entonces, ¿cómo es que mucha gente se compromete y no lo logra ser rico? Es que pone límites y no está dispuesto a arriesgar. ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificar? Hacerse rico no es nada fácil, por esto requiere enfoque, valor, conocimiento, requiere el 100% de esfuerzo y una actitud de no rendirse nunca. Entonces, ¿estás dispuesto a trabajar 16 horas al día? Y la gente rica sí. ¿Estás dispuesto a trabajar 6 días de la semana y renunciar la mayoría de los fines de semana? ¿Estás dispuesto a arriesgar todo tiempo, tu energía, tu capital inicial sin ninguna garantía de devolución? La gente rica sí. Aquí te revelo un secreto para que llegues a ser próspero y vivir en abundancia. Es la persistencia en tu compromiso. 5. La gente rica admira a la gente rica. A la gente pobre le molesta a la gente rica. Los pobres miran a menudo el éxito de otras con resentimiento, con celos y envidia. Esto se debe a que como ellos no son exitosos, por eso le fastidia, sienten envidia. Estos sentimientos son como el cáncer que está matando por dentro, a menos que empieces a admirar a los ricos. Muchas personas tienen un concepto equivocado de la gente rica. Con frecuencia se escucha hablar que son ávaros, soberbios, mezquinos, corruptos, pero no siempre es así porque hay muchos ricos honestos, honrados y justos, y también hay ricos que no. Job, un hombre rico más que todos los orientales. Job 1:1. Allí vemos que era un hombre recto y justo con todos sus criados, daba al huérfano, a la viuda, al menesteroso y apartado del mal. Entonces, en lugar de albergar resentimiento hacia la gente rica, practiques el sentir admiración. Por ejemplo, decir, si ellos lo lograron, yo también puedo hacerlo y voy a ser uno de esas personas ricas. Entonces, ¿cuál es el secreto para ser rico? Es admirar a personas que tienen éxito y preguntarse que cómo llegaron a hacerlo, porque tú y yo sabemos que el día en que nacimos, nada hemos traído. Quizás sus padres eran ricos, pero no quiere decir que usted era rico. Entonces, ¿cómo se hizo rico? Es porque admiraba a los ricos e imitaba sus acciones. 6. La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeño que sus problemas. Alcanzar la riqueza, ya sea material o espiritual, es como buscar el oro en una mina. Sabes que el oro se encuentra en un lugar de sombra de muerte y para encontrarlo hay que sacrificar. Si es necesario, hay que morir. El camino que conduce a la riqueza está erizado de trampas y escollos, y por eso precisamente la mayoría de la gente no toma. Entonces, la gran diferencia es que la gente pobre no quiere pasar esa situación, no quiere tener problemas, por tanto se queda donde está. El secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas ni deshacerse de ellas, tampoco es acobardarse ante ellos. El secreto es crecer tú de forma que sea más grande que cualquier problema. Sea rico o pobre, los problemas no se marchan. Mientras vivas, habrá problemas u obstáculos, pero ¿sabes algo? Dios es más grande que tus problemas. Solo pon tu mirada hacia Jesús, Él es el más grande que tus problemas. Uno de los motivos por los que la gente rica es más grande que sus problemas es que se centra en la meta que quiere alcanzar, más no en los problemas. La gente pobre está orientado hacia los problemas y gasta su tiempo y energía quejándose, ni tampoco hace nada para asegurarse de que no vuelva a suceder. 7. Los ricos aprenden y crecen constantemente. Los pobres piensan que ya lo saben. Las personas que hoy son ricas no siempre fueron ricos, pero la razón por la que hoy es rico es porque están en constante aprendizaje. Por eso es impredecible que continúes aprendiendo y creciendo. Sabemos que siempre estamos en constante cambio, en la economía, en la tecnología. Aún nosotros físicamente crecemos y vamos desarrollando nuestro cuerpo. De la misma manera es en las finanzas. Por eso es necesario estar investigando y aprendiendo. Y si no estás continuamente aprendiendo, te quedarás atrás. La gente pobre afirma que no puede permitirse recibir información debido a la falta de tiempo o de dinero. Otra gran diferencia de la gente rica y la gente pobre es que los ricos son expertos en su campo y los pobres son mediocres, malos en su campo. Les revelo un secreto. Si quieres ser alguien exitoso, tu formación continua y ser experto en lo que haces, eso te hará rico. Entonces, ¿cómo empezar? Sea selectivo a la hora de escoger a las personas que te deje aconsejar. Además, busca a las personas exitosas como una guía para aprender sus métodos. ¿Y dónde y cómo puedo formarme? En la actualidad hay muchos medios por los cuales puedes formarte, a través de audiolibros, YouTube, libros, cursos en línea, tratar a un mentor. Cual sea el método que elijas, obtendrás resultados increíbles. Cuanto más aprendes, más ganas. Pero recuerda, nada sucederá cuando no pones en acción lo aprendido. Aunque leas 1000 libros, la clave de todo es la acción. 8. La gente rica piensa, yo creo mi vida, la gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Debes entender
que usted es el dueño de su vida. Por tanto, tiene la capacidad de crear su propia historia. Pero la gente con mentalidad de pobreza piensa que la vida es algo que le sucede, por eso dice: mi vida ha sido destinado para ser un borracho, yo nací para sufrir. Tienes que pensar que eres tú quien crea tu prosperidad, eres tú quien adopta pensamientos equivocados. Pero ¿por qué no te pones a cuestionar si son verdad o falsas esas creencias? Hoy puedes eliminar esas creencias que está en tu mente y que gobiernan tu vida. La diferencia abismal, la gente rica y gente pobre, es: la gente rica crea su propia historia de vida, la gente pobre se deja llevar por las circunstancias y no es responsable de su propia vida. Por esto la gente pobre elige el papel de víctima. La víctima adopta una actitud fatalista. Aquí conocerás 3 actitudes. 1. La actitud de la víctima número 1 es culpar a otros por su vida, culpar a la economía, culpar al gobierno, culpar a la gente, culpar a su equipo de negocio, culpar a su jefe, culpan a su cónyuge, culpan a Dios, culpan al gobierno. Al centrarse en esa situación no hacen nada en su vida para cambiar su condición actual. La culpa y la queja es como el cáncer que mata por dentro. La actitud de la víctima número 2 se justifica. Por ejemplo, lo que pasa es que el dinero no es importante, pero el dinero es importante en las áreas que funcionan y poco importante en las que no. Todas las cosas que ves son según tus creencias. La actitud de la víctima número 3: se quejan de todo. Quejarse es absolutamente lo peor que puedes hacer por tu salud, por tus riquezas, porque te estás centrando en lo que va mal y en aquello en que te centras se expande. Por eso, cuando estás quejándote, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. Entonces, te desafío a que no quejarte en absoluto, no solo en alta voz, sino también mentalmente por 7 días seguidas, y el resultado será sorprendente. La culpa, la justificación y las quejas son como el cáncer que hace daño a tu salud, relaciones y finanzas. ¿Quieres oír un secreto que vale diamante? No existe ninguna víctima que sea rica. Repito, no existe ninguna víctima que sea rica. 9. La gente rica se centra en las oportunidades, la gente pobre se centra en los obstáculos. Mantén tu mirada en tu meta, sigue avanzando hacia tu objetivo. Pon tu tiempo y energía en crear lo que quieres. Cuando surgen obstáculos, manéjalos y después vuelve a centrarte enseguida en tu visión. Lo que no debes hacer es centrarte en los problemas, sino en tu propósito. Prepárate lo mejor que puedes en el mejor tiempo posible y pasa a la acción. Después ve corrigiendo en el camino. El secreto es comenzar con lo que tengas desde donde te encuentras y toma acción. Pero ya puedes leer 1000 libros y asistir a seminarios, pero todo se reduce a esto. Aquello en lo que te centras se expande, o tomas acción o simplemente escuchas y te termina todo. Lo que a continuación les revelo un secreto para el éxito. Céntrate en ganar, en conservar e invertir tu dinero, y si quieres ser pobre, céntrate en gastar tu dinero. 10. Los ricos eligen que se les pague según los resultados, los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado. Si siempre has oído decir: ve a la escuela, saca buenas notas, consigue buen trabajo con un buen sueldo fijo, trabaja mucho y vivirás feliz, este pensamiento te llevará a ser un buen empleado y además a ser una persona mediocre. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas odian su trabajo y solo trabajan por necesidad? Pero en el fondo desearían dejarlo porque no les gusta ese trabajo. Además están en el trabajo solo para cumplir las horas restantes y desearían que ya llegue el fin de semana, pero no pueden dejarlo porque ese es el único sustento en su vida y por el miedo de perderlo. En cambio, los ricos prefieren que se les pague según los resultados, y muchos tienen un negocio, trabajan con pasión y es apasionado en lo que hace. Por eso da mucho más de lo que tiene para obtener resultados extraordinarios. En cambio, los pobres canjean su tiempo por dinero. Esto conlleva a que cada mes ganarás la misma cantidad de dinero y rompes la regla número 1 de la riqueza, que es: jamás pongas techo a tus ingresos. Siendo empleado es muy difícil que llegues a la libertad financiera, a menos que tomes un patrón de dinero de los ricos. Solo entonces saldrás a prosperar y crear tu libertad. Ya no serás esclavo del dinero y el dinero será quien trabaja por ti. Por eso es recomendable que creas tu propio negocio, ya sea parcial o completo, por la simple razón ya que la mayoría se hicieron millonario creando su propio negocio. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Al final, el único medio para ganar mucho es cobrar a base de los resultados. Mi padre me dijo de la mejor forma: nunca te harás rico trabajando para otro por un salario convencional. Si vas a conseguir empleo, asegúrate que te paguen por porcentaje y resultados. 11. La gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. Pensar en grande es clave para tener éxito. ¿A cuántas personas aportas valor? A más personas ayudas, más ganas. Tienes una ferretería en una ciudad, ¿llegas a toda esa ciudad o solo a un sector? ¿Y qué pasaría si tienes una cadena de ferreterías en toda la ciudad o inclusive en todo un país? ¿Por qué no en todo el mundo? Por ejemplo, Amazon vende sus productos a todo el mundo por internet. Es hora de que empieces a jugar en grande. ¿Qué te limita a hacerlo? Pensar en pequeño siempre es de una persona mediocre. Esto conduce a estar arruinado como insatisfecho, porque para pensar en grande no ves obstáculos ni limitaciones, sino algo grande que está por llegar. Por eso los pensamientos grandes te conducen al éxito. Este video fue inspirado por el libro Los secretos de la mente millonario de Hart Ecker.